Bien, estamos en el curso de ética profesional y vamos a ver la segunda parte de la guía número 3. Esta guía nos habla de cuál es la misión de la moral, qué es la conciencia moral, qué es el dictamen de la conciencia y la formación de la conciencia. Son temas bastante abiertos, temas en donde yo creo que todos somos conscientes al momento de analizarlos, pues somos conscientes de que realmente es algo que nos identifica o que tenemos de manera interna. En una ocasión yo escuché a alguien y me gustó mucho estas palabras. Nosotros podemos tener dominio de nuestro intelecto. Recuerde que su intelecto es la capacidad y el conocimiento que usted va adquiriendo. O sea, usted se vuelve una persona educada e inteligente a medida en que usted va absorbiendo conocimiento. Entonces tenemos un intelecto, tenemos emociones y tenemos sentimientos. Eh, Tenemos emociones y pensamientos, perdón, no sentimientos, pensamientos. Entonces, el pensamiento es esa parte individual, esa parte de nuestra filosofía, le llamamos así en el ámbito psicológico, la filosofía, la forma de pensar, de ver las cosas, de persuadir y de sentir y de criticar todo. O sea, es una característica o cualidad individual del ser humano. Todos pensamos de diferentes maneras. La ideología que yo tengo quizá influye mucho mi edad, influye mucho mi cultura, influye mucho la manera en que yo he sido criada a la suya. Entonces, los géneros, como en los ambientes en que hemos crecido. Yo le digo, y algunos se ríen, pero por ejemplo, yo no crecí con tecnología, tampoco es que sea tan grande, ¿verdad? Pero a mi edad, yo tengo 32 años, hay muchas cosas de la tecnología que yo desconozco. Aparte de ello, pues no es algo que sea de mi agrado, o sea, no es algo que me guste o me apasione. Entonces, eso va abriendo paso a que nosotros tengamos criterios diferentes. Pero en el caso de las emociones son resultado de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros experimentamos, de quienes nosotros nos dejamos rodear. Entonces, nosotros tenemos esas áreas en las cuales nosotros podemos ser gobernados. Entonces, la moral como tal tiene una misión y la misión de la moral es lograr que el hombre sea esa persona racional y libre en cuanto a las decisiones o a las acciones que cometa. Y todos tenemos que ser conscientes de que llega un momento, una edad de desarrollo, crecimiento, en donde nosotros ya no esperamos que papá y mamá actúen por nosotros o que ellos hagan lo que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, yo le cuento como parte de mi conducta y del que yo soy, no voy a hablar de nadie más. En lo personal, yo me he caracterizado, y de hecho mi mamá siempre lo dice, porque me gusta tomar decisiones y comentar o compartir qué es lo que voy a hacer. En una ocasión ella decía, yo sé que si un día se las llevaran a perder, tus hermanas se quedan perdidas y en tu caso regresarías o buscarías cómo volver. Entonces ella hablaba del carácter, pero en lo personal llevo muchos años dejando de pedir permiso. ¿Por qué razón? No porque no les tenga respeto a mis padres, sino porque me han dado cierto nivel de confianza en donde he tenido que tomar decisiones, pero también sé que al momento de tomar decisiones, además, pues ya les conté, tengo 32 años, a mi mayoría de edad, la ley dice que nos constituimos como personas individuales con derechos, pero también adquirimos obligaciones. Entonces, cuando yo cumplo mi mayoría de edad, empiezo a tomar decisiones siendo consciente de que tengo responsabilidades también que cumplir. Entonces, esa es la misión de la moral, hacer consciente y racional al hombre. Yo caí en la realidad desde el momento, recuerdo cuando yo salí del nivel medio, recuerdo que quería ingresar a la universidad y recuerdo que mi mamá me dijo, sí, tenés el apoyo y todo, pero hubo un pero. Entonces ahí viene la conciencia. Bueno, se activó. Ahora, háblele usted a un niño de esa manera. El niño no, quizá le va a escuchar, pero no le va a entender, no va a racionar
de la manera en que usted lo hace o en que yo lo hago, porque ya nuestra edad es mayor, nuestra edad ya es avanzada. Un niño de 5 o 3 años, dígale que para tener derecho a comer tiene que trabajar, el niño no va a entender, el niño quiere comer, de dónde venga la comida no le interesa porque él quiere ver un resultado. Entonces, la moral tiene esa misión, hacer consciente al hombre de sus actos, hacer al hombre responsable, lograr desarrollar en el hombre una capacidad y esa capacidad que sea una capacidad en donde él se pueda superar día con día. El hombre tiene diversas capacidades, a eso le llamamos habilidades o virtudes. Hay virtudes morales y hay virtudes prácticas. Todos somos buenos para más de alguna cosa en específico, nos desarrollamos y podemos hacer las cosas de mejor manera, pero la moral tiene como misión lograr hacer de una persona alguien consciente de sus actos, lograr hacer de una persona alguien que día a día se vaya perfeccionando. Si bien es cierto, somos humanos, cometemos muchos errores, nos equivocamos, de hecho, cada día pues cometemos grandes errores mínimos, errores que pueden marcar nuestra vida de una manera muy fuerte, como también cosas leves, por ejemplo, el decidir cómo me voy a vestir hoy. De repente veo el cielo, ay, el cielo se ve nublado, entonces me voy a salir bien abrigada, pero a los 10 minutos sale el sol. Tomé una mala decisión. No me marcó de una manera fuerte, pues aguantar el calor únicamente, pero por ejemplo, tomar decisiones como qué voy a estudiar, en dónde voy a trabajar, por ejemplo, con qué persona me voy a comprometer, si voy o no voy a establecer lo que toda persona quiere establecer, el matrimonio. Bueno, voy a adquirir bienes materiales, voy a hacer la compra de un vehículo o de un terreno o voy a hacer algún negocio y esas decisiones, a eso se refiere la misión de la moral, que a la persona le haga ser consciente de que hay ámbitos en nuestra vida que requieren mucho de nuestra responsabilidad. Por ejemplo, usted ahorita se está preparando, ya pocos meses quedan para que usted sea un profesional. Ahora, ¿qué le dice su conciencia moral? Le dice que al graduarse, bueno, ya me gradué y ya no hay más, me quedo a dormir todo el día en casa, o mi conciencia moral me dice, graduándome, ya tengo un documento que me respalda, puedo ir a una empresa más seria y solicitar un mejor empleo. ¿Qué le dice su conciencia moral? Entonces, la moral, la misión es lograr ese crecimiento y ese desarrollo de las personas. Aquí no me voy a detener mucho porque hay muchos puntos que hablar. La moral nos lleva a acciones voluntarias, ¿sí? Recuerde que la moral busca el bien, busca el crecimiento, eso es lo que busca la moral, pero lo hace a través de acciones voluntarias, en donde usted no sea obligado o no sea sometido bajo circunstancias o situaciones de presión a actuar, es decir, que usted pueda actuar libremente, eso es lo que busca la moral. Hay diferentes fuentes de moralidad. Recuerde que hablamos de el objeto, el fin y las circunstancias. El objeto es qué quiero obtener, perdón, el objeto es a dónde quiero llegar, el fin es qué busco de ese lugar a donde quiero llegar o de ese recurso que quiero alcanzar, y las circunstancias, que es de donde tenemos que tener mucho cuidado, es de qué me valgo para obtener el fin. Porque, por ejemplo, yo puedo querer dinero, mi objeto es el dinero. Mi fin, ¿para qué quiero el dinero? Yo quiero dinero para comprar mis cosas, para salir, pasar, disfrutar, comer. Muy bien. Circunstancias, ¿de dónde o de qué me valgo para obtener ese dinero? Y hay diferentes circunstancias y no podemos ignorar la realidad. Entonces, así como me puedo sacrificar trabajando de domingo a domingo todos los días durante unos mis 5 años ahorrando para después dedicarme un año a descansar y despilfarrar mi dinero, también lo puedo hacer por la vía fácil. De repente y robar, de repente y asaltar, de repente y hurtar. Entonces, a ese punto voy. Las circunstancias, el objeto y el fin no son lo malo. Lo malo es cuando no hay conciencia moral, es que nos valemos de circunstancias erróneas o negativas para llegar a nuestro objeto. Entonces hay que tener mucho cuidado de estos tres elementos. Esto lo expliqué en la guía número 2, por eso no me detengo mucho acá.
El fin último y la felicidad. Yo creo que todos queremos llegar a un fin último y el fin último es ser felices. Por ejemplo, cuando usted ha trabajado, fíjese que yo leía hace un tiempo atrás, yo leía en la Biblia y encontraba un pasaje en donde decía que a Dios le agrada que nosotros disfrutemos del fruto de nuestro trabajo. Por ejemplo, usted trabajó durante un mes consecutivo y a fin de mes le pagaron. Usted planifica, bueno, de mi sueldo, tanto es para esto, y usted empieza a hacer la distribución de sus gastos. Y resulta que le sobró algo. Con lo que le sobra, usted dice, me voy a comprar un par de zapatos, me voy a comprar una camisa. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que somos muy dadas a eso, me voy a comprar, qué sé yo, un maquillaje, una loción, un perfume, me voy a comprar una blusa, qué sé yo, o incluso voy a ir a comer a algún lugar. Psicológicamente hablando, eso es bueno. Y yo lo siempre he tratado como la manera de hacer algo así dentro de mi rutina desde que tengo la oportunidad de trabajar, porque si no, usted se frustra. Llega un momento de frustración en donde usted dice, estuve trabajando todo el mes, que también me ha pasado en algunas ocasiones, en donde trabajé todo el mes, me desgasté, pero al final no hay nada personal. Es sano que usted también se consiente y que disfrute del trabajo de sus manos. Y cuando yo encontraba eso, yo me sorprendía, porque yo decía, sin saberlo, pues yo lo estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, creo que es bueno. Por ejemplo, que usted adquiera algunos bienes materiales que sean propios, que sean fruto de su esfuerzo. Entonces, todos buscamos la felicidad, lo hacemos con bienes materiales, lo hacemos con personas, por ejemplo, en el ámbito sentimental. Yo no sé usted, pero usted creo que disfruta estar con su familia. Por ejemplo, que durante la semana todo haya sido trabajo, que todos hayan tenido que salir, pero resulta que el día de hoy, sábado, mañana, domingo, hay un tiempo de comida en donde se reúnen todos al comedor. Usted se siente feliz, se siente contento, se siente bendecido, se siente bien, porque está disfrutando de la compañía de quienes usted ama. Entonces, hay un fin último del ser humano y el ser humano siempre va en busca de la felicidad. En el ámbito amoroso, cuando usted empieza a cortejar a una persona, empieza a ceder y a platicar con alguien, le provee esa relación, le provee algo que se llama felicidad. Entonces, todos los seres humanos vamos detrás de la felicidad. Claro que lo hacemos a través de diferentes áreas o diferentes medios. Yo no sé a usted qué le da felicidad, pero si usted se pone a pensar y saca en su lista, bueno, ¿qué actividades producen en mi felicidad? Trate de fomentarlas. De repente hacer deporte, de repente compartir con su familia, de repente incluso, por ejemplo, las mamás, para no ir tan lejos, las mamás cuando ven la casa un poquito desordenada o sucia, hay frustración en ellas, pero cuando terminan los quehaceres, hasta un suspiro de satisfacción porque dicen, terminé, y se sienten contentas, se sienten felices. De hecho, mi mamá siempre dice algo que a nosotros nos causa risa y ella dice, yo cocino porque me gusta verlos comer. Entonces quiere decir que a ella le da felicidad el hecho de preparar tantos platillos, ir al mercado, para mí es un gran trabajo, la verdad que para mí es un gran trabajo ir al mercado, comprar, preparar, cocinar, servir y al final que le dé felicidad. Yo digo, realmente ahí vemos algo que se llama amor. Entonces, el ser humano siempre va a estar en busca de la felicidad, solo que hay que saber proyectarla. Ese es otro tema diferente. Ahora, aquí nos habla de la felicidad, nos habla de las características del fin último y la dice, Dios creó la naturaleza humana de una determinada manera, porque pensó en un fin para el hombre, puesto que el fin de algo es su razón de ser. Las características de la naturaleza humana están determinadas por aquel fin que Dios asignó al hombre. Y yo le pregunto, ¿cuál es su fin? Es decir, ¿cuál es su razón de ser? Todos tenemos sueños, no sueños, sueños, todos tenemos sueños, todos tenemos metas, tenemos alguna proyección de vida. Yo no sé qué es lo que usted quiere alcanzar de aquí a 3 años, 5 años, 10 años, cómo se ve usted a futuro, pero todos tenemos un sueño y a eso le llamamos razón de ser. Yo no sé por qué razón usted se levanta todos los días de mañana, se va a trabajar, regresa, hoy está estudiando, usted tiene un fin.
Hay personas, incluso yo en una ocasión escuché a alguien que dijo, yo no sé por qué nací, y realmente es muy triste escuchar a alguna persona decir o utilizar esas palabras, porque todos hemos sido creados con un propósito. Nuestro propósito es quizá ayudar a otros. Yo no sé si usted lo ha hecho en alguna ocasión, de repente y usted va en la calle y se percata de que alguna persona necesita de su ayuda, de repente a cruzar la calle, a cargar algo pesado, mayormente los ancianos o personas que minusválidas están pidiendo dinero en las esquinas. De repente con 50 centavos un quetzal, usted vaya a una tienda, compre un jugo, le regale una galleta. Allí usted está cumpliendo con parte de su propósito. Todos los seres humanos tenemos un propósito y ese propósito no lo diseña el mismo hombre, ese propósito fue creado por el mismo Dios. Entonces, yo fui creada, como siempre dialogamos, ¿verdad? ¿Por qué razón? En primer lugar, tengo que entender de que si yo estoy en este mundo no es casualidad. Yo estoy acá porque en primer lugar estuve dentro de los planes de Dios. Luego, bueno, entre los planes de mis padres y llegué acá. Pero ya al estar acá, ¿qué estoy haciendo? Porque muchas personas, yo les contaba de un caso de una persona que estaba en las calles, era drogadicto, estaba en las calles y al verlo era un joven, aproximadamente de 30 a 35 años, pero estaba así bien barbudo, bien sucio. Y en una ocasión mis compañeras se acercaron a platicar con él y él decía que era de origen mexicano, que era de una familia de mucho dinero, pero que se había metido en las drogas y lamentablemente, pues su familia lo rechazó. Entonces hablaba una de ellas y decía, hay que bañarlo, hay que darle ropa. En una ocasión ellas lo intentaron hacer. Entonces yo le digo, el ser humano muchas veces por tomar malas decisiones cae en situaciones de negligencia, en situaciones precarias, no porque no tenga un objetivo o una razón, sino que simplemente no se proyectó en ella. Entonces es importante que tengamos en claro cuál es ese fin, por qué fuimos creados, a qué venimos a esta tierra, aún sea mayor o menor la cosa. Ayer platicábamos y yo les decía, recordé que en una ocasión estaba leyendo un libro de geografía. Ahorita no tengo presente el nombre del personaje, Tales de Mileto creo que es. Y me llamó mucho la atención porque fue parte del precursor de la geografía como ciencia. Y hay otro personaje, ahorita no lo tengo en mente, pero este personaje fue el que diseñó la cartografía, que es la ciencia que ahora diseña mapas o que se encarga de plasmar los mapas así de manera física, porque sabemos que la Tierra es redonda, pero porque un mapa es plano. Entonces, esa es la cartografía. Y mencionaban esos personajes. Entonces, cuando yo estaba leyendo, me puse a pensar y yo dije, ¿cómo me gustaría que me recuerden? Y justo ayer estábamos hablando con mis hermanas y yo les decía, a mí me gustaría ser como uno de ellos, que cuando abran un libro aparezca mi nombre escrito allí. Entonces, yo no sé usted si tiene en su proyección o en su plan de vida que alguien le recuerde. Y tal vez, bueno, estos personajes, imagínense qué inventaron. Inventaron la cartografía, inventaron la geografía y lograron ellos hacer estudios sin necesidad de satélites, sin necesidad de tanta tecnología. Hoy en día la tecnología permite tener o captar imágenes del espacio en tiempo real, pero antes ellos no tenían nada de eso. Entonces, ¿cómo lograron desarrollarla? Entonces, pues yo me ponía a pensar en todo y yo le pregunto, ¿cuál es su visión? ¿Qué es lo que usted quiere lograr? Y no hay necesidad pues de tener esos grandes inventos. Con pequeñas acciones nosotros podemos dejar huellas. Eso es algo muy importante. La conciencia moral. Todo ser humano tiene conciencia. De hecho, los psicólogos dicen que los niños a partir de los 7 años despiertan en conciencia. Yo sería de la idea de que desde mucho antes. Trate usted de dialogar con un niño de, qué sé yo, unos 3 4 5 años. Yo se lo digo porque tengo una sobrina más o menos en esa edad, bueno, dos sobrinas, y pues son bastante racionales, les dicen a uno cosas que uno se queda sorprendido. Entonces yo creo que sí hay algo ahí interno que les habla de lo bueno y lo malo. Yo no puedo entrar a la mente inocente de un niño, pero sí sé que ellos son conscientes. En una ocasión le preguntamos cuántos novios tenía y dijo que eran 5 novios los que tenía y a nosotros nos causó mucha gracia, pero luego ella dijo que no y que no le dijeran nada a su papá. Entonces es consciente de que no es algo bueno. A ese punto voy. Si un niño tiene esa capacidad de conciencia, cuanto más una persona adulta. La conciencia es como una voz que resuena en nuestro interior
Yo no sé si en algún momento a usted se le ha activado esa conciencia cuando usted va a hacer algo que usted sabe, por ejemplo, que usted haga algo que sus padres no le dan permiso o que, por ejemplo, usted se extienda de las horas que tiene autorizadas de llegar a su casa, su conciencia le dice alerta, alerta, alerta. O de repente que los amigos o personas, compañeros de trabajo le traten de incitar a hacer cosas que no están bien, su conciencia se activa inmediatamente. El punto aquí es perder la conciencia. Yo creo que, bueno, yo le voy a hablar desde el punto de vista teológico y según mi credo y mi fe. Yo he entendido que más que esa como habilidad, por decirlo así, del ser humano, yo creo que Dios nos hace entender lo que es bueno y lo que es malo. Nos ha dado algo que se llama libre albedrío, es decir, que usted tiene libertad de acción, pero esa libertad de acción le hace ser consciente de lo bueno y lo malo y tomar sus decisiones. Él le deja ser libre. Entonces depende de nosotros el entender esa parte. Por lo menos yo he comprendido que en el momento en que yo voy a tomar malas decisiones, en el momento que estoy en lugares o con personas que no me benefician, esa parte de Dios que yo le conozco como Espíritu Santo se activa y me dice, no, está mal. Pero quitemos eso. Quitemos eso si usted no es creyente o usted no lo toma como parte de la conciencia. Veámoslo solo como la naturaleza del ser humano. Por ejemplo, yo me ponía a pensar en las noticias, tanta maldad, tanto abuso, tanta delincuencia, perdón. Y yo digo, ¿cómo es posible que el hombre, dónde queda la conciencia? O sea, totalmente perdió sus valores, porque imagínese alguien, por ejemplo, los casos de los niños que han sido abusados, y para mí esos son temas muy fuertes porque yo digo, el hombre perdió conciencia. Entonces todos tenemos esa capacidad racional. La conciencia tiene un dictamen. Dice, presente en el corazón de la persona, la conciencia moral le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Mire, justo en el momento en que nosotros vamos a actuar, se activó la conciencia y nos dice, momento, o se activa una alerta diciéndonos, no, esto no está bien, esto no se hace, esto nos va a llevar por mal camino. El cuidado y en donde sí nos debemos preocupar es en cuando hacemos cosas y en ningún momento tenemos una conciencia que nos hable, porque es de preocuparnos. ¿Por qué? Porque imagínense en cosas leves, no vamos a prestar atención, pues vamos a llegar a hacer cosas muy fuertes en donde podemos marcar nuestra vida para siempre. Así que hay que tener mucho cuidado y prestar atención a nuestra conciencia. Que nos siga hablando de todo lo que es la conciencia, se lo dejo como material de lectura. Y acá la formación de la conciencia. Yo creo que hay algo muy importante, los valores. En casa, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos, con quien nosotros crecemos, de una u otra manera nos han ayudado a tener un juicio, nos han ayudado a formar un carácter, nos han ido corrigiendo en cuanto a lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Entonces, hemos recibido una formación. Vea, hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero, eh, querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. En casa se nos fomenta, se nos habla, se nos dice, esto está bien, esto está mal. Pero ya afuera nosotros decidimos, nosotros actuamos libremente. Entonces yo creo que también es de mérito el nosotros responder a esa formación que hemos tenido en casa. Si papá y mamá, yo siempre les digo esto acá en mi casa, los ejemplos que tenemos también que ser conscientes del buen o mal ejemplo que hemos tenido en nuestro entorno. Hay espejos, los espejos son las situaciones de personas que nos rodean. Hay espejos buenos como también hay espejos malos y nosotros tenemos que decidir. Entonces, pues si usted observa, por ejemplo, en casa o con los compañeros algo que esté mal, que no sea correcto y que usted vea que va a llevar a la ruina a la persona, es importante venir a acercarse y decirle eso no está bien. Darle un consejo, pues algo muy importante también es no señalar, no rechazar, no tildar, sino aconsejar, ayudar, porque vea aquí dice, es
formar una actitud recta y veraz, es decir, ir corrigiendo los errores, ir corrigiendo las cosas que no hacemos bien, pero haciéndolo con sabiduría, haciéndolo con palabras correctas, actuando de manera apropiada, siendo personas educadas. Y lo mejor de ello es que recuerde, usted es un espejo más para otros, usted es un ejemplo a seguir y depende mucho de usted qué tipo de espejo quiere ser. Entonces, la conciencia, claro que se va formando a través de la educación, a través de nuestro entorno, a través de nuestros valores. Aquí entra mucho la parte teológica, el credo. Yo no sé cuál sea su credo o denominación. Quizá aquí vemos evangélicos, hay católicos, testigos de Jehová, pero al final yo creo que todos creemos en Dios y sabemos que Dios es un Dios perfecto, es un Dios que no tiene mancha, es un Dios que le gusta lo bueno, es un Dios que quiere vernos bien. Entonces, si nosotros le tenemos a Él en nuestro corazón, pues vamos a ser personas que vamos a saber actuar de una manera correcta, independientemente de cuál sea nuestro credo. Decidir en conciencia. Siempre que usted tome decisiones, hágalo. Yo siempre he hecho algo y se lo quiero dejar como una sugerencia. Siempre en un lado, el lado derecho, escriba todas sus ventajas, todos los beneficios, todo lo positivo que usted va a obtener. Y del lado izquierdo, coloque todas sus desventajas. ¿Qué es lo que se daría o cuáles serían los resultados al momento de tal situación o acción o lo que usted quiera hacer? Y entonces pese cuál de las dos pesa más, pero sea consciente cuál de las dos pesa más y entonces tome una decisión. Si usted ve que, bueno, hay más en favor que en contra, tomo mi decisión. Pero si es viceversa, también sepa aceptar que lo que va a hacer no está bien. Y esto aplica para todas las áreas de nuestra vida, para nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestras relaciones de amigos, en fin, en todas las áreas que nosotros querramos. Esto va a aplicar en todo, pero es una cuestión personal. De hecho, en el ámbito laboral nosotros tenemos que ser bastante conscientes del trabajo, de la disciplina, de la responsabilidad que conlleva el ser, el estar comprometidos a nivel profesional ante ciertas instituciones. Yo le he hablado de algo que se llama estabilidad laboral y la estabilidad laboral se logra con la búsqueda, no de una excelencia total, porque ya le dije perfección no hay, pero si usted puede ir día a día mejorando, día a día poniendo más de su parte, día a día desempeñándose de la mejor manera, usted va a lograr ser un profesional de éxito. Y cuando yo le hablo de un profesional de éxito, no le hablo de que tenga millones y millones en sus cuentas bancarias, no, un profesional de éxito es aquel que es feliz, que se siente satisfecho, que ha logrado una realización personal. Ese es un profesional de éxito, que hace su trabajo con honestidad, con responsabilidad, que es el tipo de profesional que sabe hacer su trabajo. Recuérdese que para ser profesional necesitamos de tres elementos. Ofrecer un servicio a la comunidad, haber aprobado o haber cursado un nivel académico y tener vocación. Entonces, estos tres elementos influyen mucho en la calidad profesional que nosotros tengamos. Son tres aspectos muy importantes respecto a el profesionalismo. Y cuando nosotros aplicamos esto, estamos trabajando con conciencia. Aquí nos deja algunos puntos muy importantes. El juicio erróneo. Recuerde que nadie es sabio en su propia opinión. Escuche opiniones ajenas a usted. No se deje llevar solo por su criterio, pero un consejo sabio. Si pide consejo, pídalo de una persona mayor a usted, alguien que tenga experiencia. Y aunque las palabras o la respuesta que esta persona le dé vayan en contra de lo que usted quiere escuchar, acepte, busque asesoría, pero no se deje llevar del amigo, de alguien menor que usted, que porque me dijo y sus palabras sonaron bonitas, por eso decido. No, sea sabio al decidir. La semana antepasada le contaba la historia de aquel príncipe que por dejarse llevar de los amigos perdió su reino. Y hay diferentes clases de conciencia moral. Todo lo queremos adaptar a nuestras necesidades, así que hay que tener mucho cuidado. Vea, las clases de conciencia moral dicen, la conciencia moral es el juicio de la razón porque la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. ¿Se da cuenta? Entonces,
es el juicio y cada uno emitimos un juicio distinto y muchas veces nuestro juicio lo adaptamos a conveniencia. Por eso le digo, mejor escuche a los demás, no trate de ser sabio en su propia opinión. Si usted se equivocó, si cometió un error en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, donde sea, usted tiene que aprender a ser una persona que reconozca sus errores y que enmiende los mismos. No hay nada más bonito que una persona que sepa decir, sí, fui yo, perdón, me equivoqué y lo voy a corregir. Creo que eso le da más valor a una persona. Entonces, este material es un material muy bonito. Yo me fui así a grandes rasgos porque le digo, la clase grabada de la semana pasada sí está, solo que no la cargué a todas las carreras. Pero se las voy a cargar el día de hoy. Les voy a cargar esa, les voy a cargar la del día de hoy y la guía de estudio número 3, que es la que están viendo en pantalla. Así que con esto concluimos la clase del día de hoy.